Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Por continuar con nosotros, conversaremos con Benjamín Cuellar, que fue exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, ¿no? Y Félix Ulloa, también presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, el IEGES. Félix, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí en los estudios. Gracias, Romeo. Un gusto estar contigo, con Benjamín y la audiencia. Y Benjamín Cuellar, muchas gracias también por estar con nosotros, Benjamín. Gracias por la A ver, invitación. ¿qué nos tiene reunidos esta mañana aquí en Hechos AM de Canal 12? Mire, vamos a hablar sobre esta resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que yo estoy seguro que no muchos medios van a hacer eco de ella, pero nosotros sí creemos que es importante. La Sala ordena investigación de desapariciones forzadas realizadas en operativo militar. Dice, tengo que leerle un poco lo que es esta resolución, porque para entender de qué estamos hablando, ¿no? Dice, en sentencia firmada, precisamente hoy, el día que se emitió, la Sala de lo Constitucional declaró favorable la solicitud de habeas corpus de la desaparición forzada y da todos los nombres de las personas que aparentemente fueron desaparecidas durante esa operación militar, conocida también como Guinda de Mayo, ¿no? Una operación que se desarrolló en Chalatenango, efectuada en Chalatenango en los meses de mayo y junio del año 1982 por parte de los batallones Ramón Belloso y otras unidades, dice esta resolución de la Sala. Dice que las los peticionarios manifestaron que las mencionadas personas fueron sustraídas por parte de miembros de la Fuerza Armada que participaban en dicha acción y que les daban persecución y desaparición, desconociendo sus familiares su paradero hasta el día de hoy, por ejemplo. El juez ejecutor del proceso de habeas corpus, el juez tercero de sentencia de la Sala, licenciado Juan Antonio Durán, señaló que no hay información, dice, sobre operaciones militares, tablas de organizaciones de equipo para el combate, privación de libertad, entre otras cuestiones. Específicamente, no se tiene documentación sobre operaciones militares en Chalatenango de mayo a junio del año 1982, dice, pues se le informó que la información era confidencial, secreta y se tramitaría verbalmente, dice. Termino con lo siguiente, la Sala estableció que todas las desapariciones forzadas de las personas antes señaladas son responsabilidad de la Fuerza Armada salvadoreña, específicamente al inicio de dichas vulneraciones es atribuido, dice, a los batallones de Infantería de Reacción Atlacat y Ramón Belloso. Le leo el último párrafo que dice, la Sala ordena al Ministerio de la Defensa Nacional y el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada que a través de una nueva verificación de sus ingresos, de su registro, mejor dicho, y cualquier otro lícito, proporcione información en relación con la operación militar realizada en los lugares y fechas indicadas anteriormente en la sentencia y la desaparición forzada de los favorecidos, dice, cuyos resultados deberían ser comunicados a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía General de la República. Esa es la resolución en términos generales emitida por la Sala de lo Constitucional respecto a esta operación militar desarrollada en 1982 en el departamento de Chalatenango, operación denominada limpieza, operación militar denominada Operación Limpieza y conocida como la Guinda de Mayo. Bienvenido, Félix, muchas gracias por estar con nosotros. Esto obviamente se enmarca dentro de esta cantidad de resoluciones que está emitiendo la Sala de lo Constitucional. Bueno, mira, en efecto, estamos frente a una sala que está generando toda una jurisprudencia, no solo en el campo político, en el campo electoral, en el campo económico, sino que ahora entra en una dimensión que ha sido poco trabajada. Como tú decías, incluso los medios le hacen muy poco eco y cuando retoman los temas no los abordan adecuadamente, y eso no nos ha permitido resolver una tarea pendiente desde la posguerra, desde la firma de los acuerdos de paz, desde el capítulo 1 de los acuerdos de paz que se refiere a la Fuerza Armada, donde hubo un compromiso de aclarar todos estos hechos, de que no quedara ningún caso en impunidad. Entonces, esto es un concepto que se llama de la justicia transicional. La justicia transicional es un nuevo concepto que también deriva de la aplicación de los principios de la justicia universal, que se asienta después de la Segunda Guerra Mundial con los juicios de Nuremberg, donde se pretende pues que los hechos violatorios de los derechos humanos en periodos de guerra, a pesar que existe un jus in bellum, o sea, un derecho dentro de la guerra que trata de humanizar los conflictos, se generan una serie de acciones, masacres, genocidios, en estos casos desapariciones forzosas, que no pueden quedar impunes, y por eso es que a partir de Nuremberg y en toda la doctrina
de la justicia universal y de la justicia transicional, se han buscado mecanismos para que estos casos no queden impunes. En El Salvador, desafortunadamente, no tuvimos la oportunidad de entrar en este tema, apenas si logramos algunas de las condiciones que plantea la justicia transicional, como es el caso de crear una comisión de la verdad, que es parte de esta doctrina, o buscar algunos mecanismos de reparación de las víctimas, porque de la perspectiva, el enfoque del fin de la guerra no se dio tomando en cuenta a las víctimas. Ahora es como la oportunidad de las víctimas de hacerse escuchar y de la sociedad y del pueblo de conocer la verdad. Yo creo que si la sala hace un enfoque en este orden y va colocando las piezas adecuadamente, vamos a tener la posibilidad de cumplir con ese déficit judicial que hemos tenido durante estos 25 años que, pues, desde que se empezó el proceso de los años 90, ya cuando en serio empezamos a negociar la paz y a buscar la solución negociada al conflicto. Entonces yo creo que esa es la oportunidad que hay que aprovechar y no verla ni dentro de una perspectiva de que vamos a ir a abrir heridas, que se van a remover. Pero sin duda surgirán esas voces, ¿no? Por supuesto, va a haber gente que va a decir esto es otra vez venir a desestabilizar el proceso que tenemos. Es decir, hay toda una serie de visiones desde una perspectiva negativa que no permiten que este caso se resuelva definitivamente. Cuando digo este caso no me refiero al caso de la Guinda de Mayo, ni la del Mozote, ni la del Zumpul, ni tantas otras masacres. Me refiero a la necesidad de la sociedad de conocer la verdad de lo que sucedió en ese periodo, y para eso pues esperemos que la sala pueda ir orientando este camino y administrándolo de manera adecuada, ya que quienes tuvieron que haberlo hecho, que fueron las instituciones de la posguerra, es decir, aquella asamblea legislativa que se integró después de los acuerdos de paz, la de 1991, que sí logró incorporar algunas reformas constitucionales en el 91, 92, no le quisieron entrar a estos temas. Entonces ahora es momento de corrección y repito, desde esta perspectiva, de esta visión de lo que es la aplicación de la justicia transicional, que la podemos administrar acá en el país, nos va a tocar hacer lo que han hecho otros, ir a la aplicación de la justicia universal, a buscar justicia afuera, como se ha hecho en el caso en España o como en otros países, Argentina, por ejemplo. Los palestinos que han ido a Bélgica, pues, donde se aplican los principios de la justicia universal. A ver, Benjamín, hay muchas preguntas sobre esto, ¿no? Y le adelanto algunas. Por ejemplo, si este caso no estaba protegido por la ley de amnistía, ¿por qué la sala se fija en este caso y no ha fijado su atención? Digo, son preguntas que mis invitados las van a contestar. ¿Por qué no ha fijado su atención en casos como los que ya ha mencionado Félix Ulloa, por ejemplo, Tres Calles, El Pozo, Zumpul, el mismo el Mozote, ¿no? Que son masacres que están ahí, lógicamente, que todavía no se ha hecho justicia. Benjamín, ¿tú te conoces bien este caso de la Guinda de Mayo? ¿Conoces el caso de Chalatenango? ¿Cómo ves esta resolución de la sala realmente? Yo creo, Romeo, que hay que, para el resumen que hiciste, muy bueno por cierto, habría que agregar algo importante. De las 10 víctimas, o de las 11, ¿verdad?, que aparecen en el listado de la resolución, el recurso que se presentó era sobre estas 11 víctimas, y digo 11 porque había una señora embarazada, ¿verdad?, una señora embarazada, y el resto, las 9 víctimas restantes, eran personas menores de edad, menores de 18 años, habían hasta de 3 años. O sea, no solo es la práctica de la desaparición forzada, sino que la desaparición forzada de niñas y niños, o sea, de seres indefensos. Yo, para todas esas voces que van a surgir, yo les diría, miren, la práctica de la desaparición forzada en este país arrancó en 1966, al menos ese es el dato que tiene registrado el Socorro Jurídico Cristiano, ¿verdad? De 1975 en adelante se agudizó y ahora es una práctica normal, todos los días desaparece gente. ¿Por qué? Porque quedó en la impunidad. Entonces yo le diría a la gente que dice que todo esto es regreso al pasado, abrir heridas, etcétera, etcétera, que hay que darle vuelta a la página, que todavía potencialmente en este país todos somos víctimas de esa práctica. Todos podemos ser víctimas de esa práctica, ya sea directamente o de algún familiar. Entonces yo creo que hay que resolver esto. Y esto se puede resolver de la única manera que no se ha aprobado, aplicando la ley, ¿verdad? Se tuvo la oportunidad, voy a ir a lo de Chalate después, pero se tuvo la oportunidad de hacerlo cuando, después del fin de la guerra, debió honrarse la palabra por parte de las partes que firmaron esos acuerdos. El artículo número 5 del capítulo número 1 sobre la Fuerza Armada, el acuerdo de Chapultepec, el acuerdo final, ¿verdad?, del proceso de negociación,
y que le abría la puerta al proceso de pacificación, que no se ha terminado, ¿verdad? Seguimos en guerras, ¿verdad? Aquí, le guste o no, ¿verdad? Yo digo, estamos en 3 guerras: guerra entre maras, guerra contra las maras y guerra sucia de las maras contra la población. Entonces, ese capítulo y ese numeral se llamaba Superación de la impunidad, y como bien decía Félix, comprometía a las dos partes a someterse a los tribunales de justicia, porque cualquier bando que hubiera cometido algún tipo de hecho atroz, ¿verdad?, tenía que aceptar, porque había firmado, se habían comprometido, empeñaron su palabra. Pero desde ahí empezaron mal, o sea, deshonrando su palabra. 5 días después de la aprobación de la ley de amnistía, de la presentación pública del informe de la Comisión de la Verdad, aprobaron la ley de amnistía. Sí. La gente dice, bueno, que ¿por qué el Frente no tiene nada que ver? Porque no era fracción legislativa. Era más que fracción legislativa, era parte firmante de los acuerdos, era la otra parte, tenía todo el peso para presionar a Naciones Unidas para que eso no se hiciera. O sea, se aprobara una amnistía como la que se aprobó. En Chalatenango, en esa época, al igual que en Morazán sobre todo, pero también en Usulután, San Vicente, eran como los focos más encendidos, ¿verdad? O sea, eran más fuertes. Más fuertes, donde la guerra estaba en todo su ardor. Chalatenango, esa masacre de la Inda de Mayo, que se llamó también en los códigos militares Operación Limpieza, y que, como bien decías, participó el Belloso, ¿verdad? El Atlacate. Batallón de limpieza, que hay quienes lo están recordando en esta época también, ¿no? Quieren revivir al Belloso o que nazcan los hijos del Belloso. No, era el Belloso, con el apoyo de la 4ª Brigada, que era la del Paraíso, ¿verdad?, con el apoyo de la Brigada de Artillería, ¿verdad?, que eso era normal en todos los operativos. La artillería y la Fuerza Aérea ablandaban para que ingresara la infantería la del Belloso y la de la 4ª Brigada. Entonces esa masacre duró desde finales de mayo hasta principios de junio. Negó la Fuerza Armada, como lo hacía en todo momento, como lo hizo en el Mozote, por ejemplo. En el Mozote, con pruebas, después de esa terrible masacre, negaban que hubiera habido operativos. Dice que ese operativo es atribuible a los batallones de Infantería de Reacción Inmediata Atlacate y Ramón Belloso, dice, con el apoyo de la 4ª Brigada de Infantería y del Paraíso y la Brigada de Artillería de San Juan Opico, dice la resolución de la sala. Sí, caballería, artillería, o sea, artillería blanda junto con la Fuerza Aérea. Y entran las brigadas. Entonces no sabía que había entrado el Atlacate también. Así dice la resolución de la sala. Sí. El Belloso estaba recién estrenado, el Atlacate ya tenía sus horas de vuelo, ¿verdad?, pero ya tenía la masacre del Mozote entre sus, entre comillas. ¿Esa fue una operación clásica del ejército como Tierra Arrasada o Operación Fénix? Se daba en el marco, todavía no, la operación el tipo de operaciones Fénix, que creo que para mí siempre fueron operaciones de Tierra Arrasada todavía con más experiencia y con mayor profundidad, ¿verdad? Y eso implicaba irrespeto de la población civil no combatiente. Entonces la Inda de Mayo se da en ese marco de la Tierra Arrasada. Y como te decía, ablandaban primero con la artillería, con la aviación, con los helicópteros, con los aviones que bombardeaban, y después entraba la infantería. O sea, en ese tiempo era impactante, era impresionante, ¿verdad? Y son escenas que dignas de llevarlas incluso hasta el cine, ¿verdad? Épicas, y todo. La gente caminando en la noche con sus hijos, tapándoles la boca para que no lloraran los hijos, muriéndose de hambre los hijos y tapándoles la boca para que no pidieran qué comer. O sea, para que el enemigo, o así se le decía, el enemigo no los ubicara. Habría que vivirlo, ¿no? A la distancia en este tiempo, a lo mejor algunos no nos impacta tanto, pero para ponerse en los zapatos de esa gente en ese momento, pues lógicamente es un dolor incomprensible, digamos, para muchos a estas alturas del tiempo. Vamos a ver a continuación qué dijo el viceministro Félix Ulloa, qué dijo el viceministro de Defensa respecto a este tema, ¿no? Y por ahí deja entrever, mire, ojo, que ha pasado mucho tiempo, y vuelve a reiterarlo, ha pasado mucho tiempo. Escuchemos a continuación lo que dijo uno de los principales de la Fuerza Armada de nuestro país respecto a este tema y a esta resolución. Bueno, se trabó la máquina. Vamos a ver, Félix, a ver, entonces, bueno, en todo caso, mira, respecto a este tema, ya lo tendremos listo. No, y sabremos que... No es pero ¿sabes qué? Lo que quiero saber es si esto abre la ventana, ¿no? Es que abre la ventana para investigar otros casos, otros hechos, otras masacres que tú mismo hiciste una lista breve. Bueno, brevemente, pues, porque aquí no nos alcanzaría el programa para enlistar todas las graves violaciones
que se cometieron antes, durante y después del conflicto. No, mira, el tema está en que haya o no haya documentación, la provea o no la Fuerza Armada. El tema está en el carácter jurídico y ético que la sociedad actual, El Salvador del siglo XXI, estamos en el año 15 del siglo XXI, debemos de entender haciendo esta visión retrospectiva, porque no vamos a poder seguir avanzando si se siguen dando este tipo de problemas que no se resuelven. Fíjate que hay una serie de delitos, hay una tipología de delitos que no prescriben con el tiempo, porque lo que se ha pretendido aquí es decir, bueno, mire, eso ya pasó tanto tiempo, esto ya prescribió, estos delitos ya, bueno, algunos de los que participaron ya están muertos. Y todo eso se trata en el tema de la justicia transicional de una manera separada. Y el derecho internacional de los derechos humanos es muy claro en establecer algunos de esta tipología de delitos que son de carácter imprescriptible y además dice no amnistiables, o sea que son no amnistiables e imprescriptibles. Y se habla de temas como el genocidio, delitos de lesa humanidad, este tipo de delitos de desapariciones forzosas caben dentro de esa tipología. Por lo tanto, el que la sala venga a pronunciarse mediante un recurso de habeas corpus 30 años después sobre este tema, lo que le da es una vigencia y una actualidad dentro de un nuevo contexto que es el que debemos de ver. Posiblemente con la distancia, con este tiempo hacia atrás, podemos evaluar esos hechos y ponerlos en su justo contexto. Es decir, y además sacar las lecciones para que, como decía Benjamín, si estamos enfrentando otra nueva guerra u otro tipo de guerra de otras características, de otras dimensiones, pero que al fin y al cabo están reproduciendo esa tipología delictiva de la época del conflicto, pues hombre, no podemos cometer dos veces el mismo error. Yo siempre hablo de la teoría del error fecundo de Popper, de Karl Popper, en la cual dice que cuando uno busca a través del error superar las deficiencias, las fallas que ha cometido, está en la línea correcta, pero si aquí lo que vamos a hacer es que un error lo vamos a corregir con otro error, porque no lo vamos a investigar, porque lo vamos a mantener en esa situación de un silencio no solo jurídico e histórico, sino un silencio perverso que no permite a la sociedad sanar esas heridas profundas de ese periodo, entonces estamos cometiendo un doble error histórico. Claro. Oye, Félix, y este caso era, solo para ponerlo muy claro, ¿no? ¿Este caso estaba protegido por la ley de amnistía o no estaba protegido por la ley de amnistía? Mira, lo que pasa es que, y vale la pena aclararle aquí al público de que hubieron dos leyes, porque todo conflicto termina siempre con soluciones jurídicas. Aun cuando hay un vencedor absoluto, en un armisticio, en el acto de rendición, se establecen normas para el vencido y para el vencedor. En nuestro caso, que no hubieron vencidos ni vencedores, sino un acuerdo de negociación y una paz negociada, se establecieron una serie de mecanismos institucionales y legales para cerrar el conflicto. Y esa fue la Ley de Reconciliación Nacional. Una ley que era prácticamente una ley de amnistía en la cual todo el mundo sabía que teníamos que cerrar esa página, ese capítulo histórico y dejar pues sellado legalmente el tema. El problema está que un año después, ya en 1993, cuando se dé el informe de la Comisión de la Verdad, se da esta nueva ley, en la cual de lo que se trata es justamente de que aquellas personas que aparecían mencionadas con responsabilidades concretas, particulares en el informe de la Comisión de la Verdad, no fuesen juzgadas. Y ahí es donde sí entra esta demanda que se presentó, ¿cuándo? Hace 2 años más o menos, contra esta ley de amnistía, de la de 1993, por la forma en que se hizo incluso. Fue un debate en la Asamblea Legislativa en el cual incluso algunos partidos se retiraron, hubo dispensa de trámite, bueno, pero no sé. Reitero, ¿esto estaba protegido? ¿Este caso estaba Este caso bajo la ley de amnistía o no? entraba dentro de la lista de los casos que planteó la Comisión de la Verdad, pues no recuerdo yo todos los casos que presentó el informe de la Comisión de la Verdad. El hecho está en que fuese o no fuese un caso incluido ahí, aquí ha entrado no por la vía ni de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ni de la paro, sino por la vía, ¿no?, de un habeas corpus. Porque esto abre una ventana bien interesante. ¿Qué es lo que hay que ensayar? Claro. Es decir, la aplicación de la jurisdicción constitucional. Claro, ¿por qué? Porque, a ver, a lo mejor esto es una señal de lo que puede venir desde la Sala de lo Constitucional, es decir, señores, les estamos advirtiendo que la ley de amnistía puede ser derogada, como ustedes lo han solicitado, lo solicitaron en su momento. Benjamín, quiero escuchar tu opinión. Yo creo que hay que dejar claro, reiterar, ¿verdad?,
el compromiso de las partes en el acuerdo de Chapultepec, ese Capítulo artículo 5 y numeral 5 de la superación de la impunidad. Ahí se planteaba que no se iban a amnistiar, ¿verdad?, aquellos crímenes graves y que tenían que pasar a los tribunales para ser ejemplarizantes, esa palabra ocupaba, ejemplarizantes, o sea, no era para seguir a todos los criminales. Si la pena hubiera sido colgar de los árboles a todos los criminales, deforestamos todo el país, se secan los árboles. Pero lo que yo quiero considerar aquí o poner sobre la mesa es que la ley de amnistía era, la del 1992, era inconstitucional, amplia, ¿verdad?, incondicional y violadora de todos los estándares internacionales de derechos humanos. Eso lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de alguna manera lo dijo también la Sala de lo Constitucional, pero no esta, sino que la anterior, ¿verdad?, en el 2000. En septiembre del 2000, 26 de septiembre del 2000, la Sala de lo Constitucional emite una sentencia sobre un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía y decreta que hay excepciones. O sea, hay excepciones. 2, la autoamnistía. O sea, yo soy funcionario del gobierno de Cristiani, ¿verdad?, y soy acusado de violar derechos humanos, no puede ser amnistiado durante el periodo del gobierno de Cristiani. Esa es la autoamnistía. Está en la Constitución. Sí, es constitucional, correcto. Y la otra excepción que planteó la Sala de lo Constitucional ahí era que no se podía amnistiar a responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluidas derechos humanos incluidos en el artículo 2 de la Constitución, que eran a la vida, a la seguridad, a la integridad física. Y esto entra dentro de eso. O sea, desde el 2000 las excepciones ya se contemplan. O sea, esa ley de amnistía no se aplicaba ni para este ni para otro crimen. En el caso de la UCA, en el 2000 también hay una sentencia donde la juez declara que no amnistía ni a Cristiani, ni a Ponce, ni al resto de militares que nosotros acusamos en ese tiempo sobre la autoría intelectual. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 2012, sentencia sobre el caso del Mozote y establece que ni la masacre del Mozote ni otros crímenes similares pueden ser amnistiables. Entonces no entra dentro de la amnistía. Entró quizás al principio, pero al principio era una ley de amnistía inconstitucional, cuestionada por todo el mundo. Ok, vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve para continuar hablando sobre este tema, ¿no? Preguntas, por ejemplo, ¿qué diferencia esto? Ya Benjamín está hablando un poco de esto. ¿Qué diferencia este caso de la Guinda de Mayo, ¿no?, en 1981 en Chalate, con los casos, por ejemplo, del Mozote y lo que decía Félix Ulloa, la lista que hacía, por ejemplo, Félix Ulloa? Porque la sala, decía yo, se había fijado en este caso, ¿no?, y no se ha fijado en casos anteriores. Porque hay demanda. Solo dejo claro, porque exactamente. Porque en su momento ustedes reacción. establecen. Bueno, pero si alguien viene y pone una demanda por los casos anteriores, podría proceder igual a la sala. Ya hay precedentes. sobre San Y Francisco la Angulo, pregunta por más ejemplo. importante, que puede ser una pregunta bastante ingenua, pero hay que planteársela, es si el hecho de que la sala haya ordenado que se investigue este caso de Chalatenango en 1982 no deja ya implícitamente derogada una ley de amnistía. Es que Vamos a hacer la pausa, no. regresamos en breve. A ver, Félix, ¿por qué este caso no podría interpretarse como una derogatoria o una anulación implícita de la ley de amnistía? Bueno, mira, porque dentro de la ley de procedimientos constitucionales existen 3 mecanismos para activar la justicia constitucional: el amparo, el habeas corpus y la inconstitucionalidad. Este es un caso que se va por la vía del habeas corpus. Entonces, cualquier fallo que dé la sala será sobre este caso en particular. Cuando tú activas el mecanismo de la inconstitucionalidad de una ley, de una norma, de un reglamento, tú estás planteando una resolución, o estás demandando una resolución que es de carácter general y obligatorio. Es lo que se llama las sentencias erga omnes. Se obligan a toda la colectividad. En cambio, en este caso es muy particular. Por eso es que las vías de activación de la justicia constitucional son diferentes. O sea, ¿otros casos también se podrían ir por esta vía del habeas corpus? En otros casos sí, pues claro, lo que se los ofendidos. ¿Es una manera de obviar la ley de amnistía o de soslayar la ley de amnistía? No se necesita esperar un fallo sobre la declaratoria que se solicitó en su momento de inconstitucional de la ley de amnistía. Ya resolvió la Sala del Constitucional, no sé si el año pasado o el antepasado, sobre la masacre de San Francisco Angulo, que por cierto, ahora a las 9 de la mañana se va a reunir la gente en el expalo de Ule para exigirle a la Fiscalía que investigue, porque hay una Claro, sentencia. esto va a motivar, me imagino, a que otras personas que se sienten agraviadas o fueron agraviadas por cualquier tipo de operación militar comiencen a presentar esto habeas corpus, ¿no? es lo que decimos. Es decir, como no hicimos la tarea
hace 23 años, en el 92, que se firmaron los acuerdos de paz y en todo ese periodo inmediato posterior, pues ahora, 20 años después, 25 años después, vamos a tener que estar lidiando con estos problemas. Y mientras no los resolvamos de manera definitiva, ordenada, democráticamente, el problema va a seguir latente, porque las víctimas necesitan que se haga justicia. Los hijos de los que fueron desaparecidos, masacrados, los nietos, bueno, en fin, hay 1, 2 generaciones que claman todavía justicia. Claro. Lo que pasa que desde la perspectiva en que se trabaja en las instituciones y que se le dio la espalda a las víctimas del conflicto, que no se crearon todos estos mecanismos que señala la justicia transicional, sobre todo en el área de reparación para las víctimas, en el área de juzgamiento para que no queden casos de impunidad. El único tema que te digo, más o menos cumplimos y que sirvió de modelo en otros países, que es el tema de la Comisión de la Verdad, que por cierto pues se aplicó en algunos países africanos el modelo salvadoreño. Aparte de eso no logramos superar este problema, y ahí es donde yo hablaba del déficit que tenemos en esta materia y la necesidad de que esta sala, antes de que termine, porque estamos a 3 años de que esta sala termine, logre sentar algunas bases para que esta justicia no quede al margen. Yo tengo confianza en la sala, lo he dicho en muchas ocasiones, sobre lo que son la calidad de sus sentencias, porque las sentencias de las cortes, las sentencias judiciales, son hechos confirmativos, o sea, son, a diferencia de los hechos de la administración o de las asambleas, como son las leyes y todo, que son hechos perceptivos, dice Ferrajoli, las sentencias son hechos de confirmación. Eso quiere decir que tienen que tener argumentos cognoscitivos de los hechos, pero también argumentos recognoscitivos del derecho, o sea, tiene que estar el hecho planteado y la norma que se aplica para que la sentencia sea válida. Entonces, esta sala está generando esa nueva doctrina porque está asumiendo con responsabilidad el papel que le toca, y en un momento en el que el país necesita cerrar el capítulo de su posguerra para enrumbarse. ¿Tú crees que, antes de darle la palabra de nuevo a Benjamín, ¿tú crees que esta sala termine declarando la nulidad o la inconstitucionalidad de la ley de amnistía? Pues es lo que yo desearía, porque... ¿Crees que desde cómo lo estás planteando hay elementos suficientes? Los ¿no? elementos no que es posible sostener esta ley. los elementos que se plantearon en la demanda eran lo suficientemente explicativos para obtener una sentencia estimatoria, es decir, una sentencia favorable. Desafortunadamente, la sala hizo una prevención, y yo estaba fuera del país y ya no pude atenderla, pero creo que Benjamín la subsanó, y yo ya no soy más parte en el proceso de la inconstitucionalidad, pero Mincho sigue en este caso, y esperamos una sentencia estimatoria que hay que interpretarla adecuadamente, porque mi temor es que bajo el esquema de que estamos construyendo una nueva forma de gobernar y que no debemos de descarrilar el proceso y que la ingobernabilidad se va a generar y que viejos odios van a salir, se trate de poner obstáculos a una tarea que es urgente cerrarla adecuadamente. La sala ordena al ministro de la Defensa Nacional y al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, dice que a través de una nueva verificación de sus registros y cualquier otro medio lícito, proporciona información en relación al operativo militar. Le preguntamos al viceministro, ahora sí vamos a ver la información, y escucha usted lo que dice respecto a los posibles archivos o documentación o información que pueda proporcionar la misma Fuerza Armada, bueno, tantos años después. Supuesto que sí, es una orden de la Corte. ¿Cómo va a creer que la Fuerza Armada no va a acatar esa orden? La institución castrense tendrá que apoyar la investigación de la Fiscalía sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante un operativo militar realizado en Chalatenango durante los meses de mayo y junio de 1982, en el marco del conflicto armado. Esto para acatar la orden de la Corte Suprema de Justicia. A leer la resolución con nuestro Departamento de Asuntos Jurídicos y se van a tomar las acciones que se deban de tomar según la orden dada por la Corte. Aunque no es seguro que se encuentren expedientes o información relacionada a los casos demandados, reitera el viceministro de la Defensa. Han pasado tantos años, tenemos que ver si tenemos esos registros. Como ya lo ha dicho el señor ministro anteriormente, algunos registros los tenemos, otros nunca se tuvieron o simplemente pues ya no están. Eso no se lo puedo yo manifestar, pues. Han pasado tantos años.
Pero sí, lo que corresponda a nosotros, vamos a buscar lo que podamos tener de información y así acatar la orden. En relación al refuerzo presupuestario de 13 millones de dólares aprobados por la Asamblea Legislativa la semana pasada, dice el funcionario que serán orientados a reforzar las actividades de seguridad pública en apoyo a la PNC y pagar los salarios de junio a diciembre de este año a los soldados que participan en este plan. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. En palabras del viceministro de la Defensa Nacional, hay voluntad de la Fuerza Armada y dice contundentemente, por supuesto que sí estamos obligados a cumplir esta resolución de la sala, pero advierte, en 2 ocasiones por lo menos, ha pasado bastante tiempo, Benjamín. ¿Es posible que hayan desaparecido estos archivos o que no haya archivos de este caso, particularmente del caso de Chalatenango? Y si es así, ¿cuál es el camino que se debe recorrer para hacer justicia en el caso? Romeo, yo creo que si algo se ha avanzado es que ahora la gente declara que tiene voluntad para todo. O sea, le ponen un micrófono y dice yo tengo voluntad para acabar con la impunidad, para acabar con la inseguridad, para garantizar la seguridad alimentaria, para todo hay voluntad, ¿verdad? El problema es tener valentía para hacer las cosas. Entonces, hay antecedentes, quiero referirme antes a los antecedentes. El señor ministro actual, que fue ministro en la administración anterior, se enredó con su jefe, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Mauricio Funes, cuando se le exigió entregar información sobre la masacre de San Francisco Angulo, en San Vicente. Entonces dijo que el comandante general tenía que dar la orden, el comandante general en público lo desmintió diciendo que había decisiones que él no tomaba, que las tomaba el Estado Mayor Conjunto, el ministro de la Defensa, etcétera, etcétera. El caso es que hasta ahorita no ha habido información, a pesar que también el Instituto de Acceso a la Información Pública exigió eso, la Sala del Constitucional también, creo que hubo 2 audiencias a las cuales no llegó el ministro. Entonces, que no me digan de que hay voluntad. No ha habido voluntad, ojalá ahora existiera, pero yo sí creo que se puede hacer las cosas. Miren, hay archivos. Y si no hay, deben haber documentos que hay que recolectarlos. Hasta con Monseñor Romero, después de la muerte, mucha gente se llevó cositas de Monseñor Romero. O sea, ahí está el museo, ¿verdad? Y ahí está abierto al público. Así debería de ser la Fuerza Armada con sus archivos. Pero mucha gente cercana ahí se llevó cositas de Monseñor Romero y las tiene ahí guardadas. Entonces hay que recopilar todo eso que se tiene. Y también ver lo de los archivos. El periódico digital, El Faro, ¿verdad? En investigaciones periodísticas ha encontrado información sobre secuestros de niños, desapariciones forzadas de niños, venta de niños, ¿verdad? Durante el periodo de la guerra, sobre todo en los años en que ocurrió esta masacre, ¿sí? Entonces debe haber información. Si no hay, que se haga un exorcismo la Fuerza Armada. Entonces, que convoque a su gente, ¿verdad? El alto mando promueva, empezando por el comandante general de la Fuerza Armada, que ahora es comandante general de la Fuerza Armada y que fue comandante del FMLN, que le pida a sus subordinados de antes y de ahora que se abran al escrutinio, que confiesen, que declaren, o sea, que se promueva la entrega de documentos o si no, las declaraciones, ¿verdad? Que se recupere la memoria oral, ¿verdad? Para encontrar a las personas desaparecidas y que se empiece desde arriba, para que los de abajo, que son los que ejecutaban las órdenes, también confiesen. ¿Cómo se ha tratado esto en otros países cuando no hay archivos? Sí. Yo lo que planteo es impulsar un plan nacional para la recopilación oral de la información. O sea, si se argumenta que no tienen archivos, entonces empecemos a promover que declare la gente que cometió estos delitos de uno u otro bando, porque el artículo el numeral 5 del capítulo 1 del Acuerdo de Chapultepec planteaba que eran delitos cometidos por uno u otro bando, independientemente de qué bando los hubiera cometido. Entonces, yo creo que sí es posible hacer, solo que se necesita, más que voluntad, valentía para hacer lo que nunca se ha hecho en este país y para superar la impunidad. Porque si no, este país va a generar, como Félix decía, argumentan que viejos odios, viejas heridas, va a seguir generando nuevos odios y nuevas heridas. Y la gente que pone la cuota de sangre es la que la ha puesto siempre, Entonces, este país no va a agarrar su rumbo, que era el del Acuerdo de Ginebra, ¿verdad? Terminar la guerra. Ahora yo digo terminar las guerras, ¿sí? Democratizar el país, respeto irrestricto de los derechos humanos y reunificación de la sociedad salvadoreña, al menos para garantizar que este país sea seguro en lo económico, en la seguridad ciudadana, ¿verdad? Y en la seguridad jurídica también.
al menos en esos 3 asuntos debería de reunificarse la sociedad salvadoreña o unificarse, porque nunca ha estado unida. Mira, estoy encontrando información precisamente hoy con esta facilidad, ¿no?, de encontrar información sobre lo que ha publicado el Faro, atendiendo precisamente investigaciones de los Estados Unidos, donde hace mención, por ejemplo, del coronel Montano, ¿no?, como uno de los responsables. Dice, el informe cita, por ejemplo, la llamada masacre del Pozo de la Muerte en 1981, cuando Montano, por ejemplo, era oficial ejecutivo del destacamento militar número 6. Durante su periodo como oficial ejecutivo del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata, el BIRI, el general Ramón Belloso, se registraron varias masacres atribuidas a esta unidad, entre ellas la conocida como Guinda de Mayo. Dice, ¿no?, hace referencia precisamente a quién era el responsable en ese momento cuando se dio esta masacre. Bueno, tú preguntabas cómo se han abordado estos temas en otros países y hay muchos modelos, varios modelos. Los modelos del Cono Sur, del continente, el modelo argentino, el modelo uruguayo, el modelo chileno, ¿verdad? El informe de la Comisión Rating en Chile, el tema de justicia y democracia que dio Alfonsín allá en Argentina, donde fueron presos tanto los dirigentes guerrilleros, Firmenich, Vaca Narvaja, y también los jefes militares de la Junta, es decir, se administró justicia de una forma hacia los dos lados. La teoría de los dos demonios. Exacto, la teoría de los dos demonios. Pero yo lo pude ver en Ruanda, en el caso del genocidio de Ruanda, 10 años después, cuando tuve la oportunidad de estar allá con un consejo constitucional de partido, donde, y fuimos al memorial, es decir, a ver esa gran masacre, que cuando me enseñaban ahí todos los restos humanos, que uno se espantaba de ver eso, me decía, no, pero eso es la muestra. Aquí abajo estamos parados sobre 500.000 víctimas que fueron parte de ese genocidio. Bueno, y así como muchos ejemplos, nosotros lo que vemos es que estamos años luz de todos estos casos, porque no seguimos el modelo argentino, o sea, no se juzgaron a las dos partes, no obstante que el informe de la Comisión de la Verdad sí señala responsabilidades para dirigentes del FMLN, sí, sobre todo en el caso de los alcaldes, señala nombres concretos como está de algunos militares de la época de la Tandona, pero no seguimos el modelo argentino, ni siquiera el modelo chileno de la compensación de la víctima, y menos aún tenemos un memorial como el que yo pude ver allá en Kigali, en la capital de Ruanda. Es decir, ni siquiera el monumento que se comprometió a hacerse, con las armas que se fundieron, se hizo. Es decir, ha habido una desidia de las dos partes, de las dos dirigencias de ambas partes sobre este tema. Es decir, se le ha tratado de tender un manto del olvido que lo que viene a hacer es despertar estas pesadillas que no nos van a dejar en paz mientras no lo resolvamos. Y si ahora coincide que el comandante en jefe de la Fuerza Armada, presidente de la República, fue en su época miembro de la Comandancia General del FMLN, o sea, en la misma persona se da una coincidencia que podría permitir esa posibilidad de ir cerrando definitivamente este caso, pero haciéndolo realmente de manera coherente y con decisión de cerrar la herida y no ocultarla, porque no es lo mismo esconder la basura debajo de la alfombra que terminar con la suciedad de la casa. Esto es público. Por ejemplo, este informe que estoy citando es de la investigadora de una investigadora de la Universidad de Stanford, Terry Carr. Dice, yo les leo estos párrafos porque es importante, porque vuelve a traer, digamos, vigencia a esto, ¿no? Sobre todo después de esta resolución de la sala. Dice que el documento está fichado con el 39 de diciembre del año 2012, vincula a Montano. Estoy hablando de Montano porque se le vincula precisamente a la Guinda de Mayo, ¿no? Por eso es que creo que es importante. Dice, vincula a Montano, que por cierto está detenido, con 65 ejecuciones sumarias en las que las víctimas estaban identificadas, 51 desapariciones forzadas, 520 casos de torturas y 533 detenciones arbitrarias, dice, ¿no? Y más abajo habla y hace mención específicamente que sus tropas estaban al mando cuando se dio precisamente la Guinda de Mayo, dice, la cual, según el reporte, las tropas a cargo de Montano, dice, mataron a cientos de civiles y establecieron un continuado patrón de desaparición de niños y niñas por parte del Batallón Belloso. Menciono el nombre, digo, porque es una persona que está siendo juzgada, que está detenida, pero además se le vincula exactamente con esta resolución de la Sala de lo Constitucional. Mira, ya que está citando Montano, a raíz de la Guinda de Mayo, ¿verdad? Hay que tener claro que el coronel inocente de nombre, ¿verdad? Montano, venía para El Salvador. Así fue que lo capturaron, ¿verdad? Se dirigía para El Salvador en su carrito, venía por tierra, y cuando lo agarraron, alguien le preguntó que por qué venía para El Salvador. Dijo que porque ahí estaba más seguro.
acaba de pasar el resguardo, entre comillas, el escondite que le dieron a todos los militares que tenían órdenes de captura en agosto del 2011 por el proceso que está siguiendo en la Audiencia Nacional de España en el marco de la justicia universal. Entonces, Montano venía para acá diciendo eso. Yo estoy más seguro allá. ¿Sí? ¿Qué pasa con el general Vides Casanova? Eso confirma de que están más seguros acá. O sea, aquí los protegen. Cuando el comandante general de la Fuerza Armada actual y excomandante de la guerrilla debería de promover, porque promover este proceso de recuperación de la memoria histórica y de las personas desaparecidas, aunque sea por la vía oral, ¿verdad? Mucho mejor puede ser todavía, porque en los documentos no está el detalle de dónde están las personas desaparecidas. Entonces habría que plantearse que lo haga, que lo empuje, que lo impulse. No, y que no solo que lo haga y lo impulse, que cumpla Sí, lo que no, dijo sí. en el En cumplimiento discurso. de- Sí, Él, habló de los Salvador Sánchez desaparecidos. Serén, Habló en el de los discurso de desaparecidos. toma de posesión el 1 de junio, dijo que iba a honrar las víctimas y que no las iba a olvidar. A mí me dio Y una habló gran esperanza. específicamente de personas desaparecidas. Te digo, me generó una esperanza porque siendo este realmente un gobierno del FMLN con un miembro de la Comandancia General como presidente de la República, es otra cosa distinta a lo que fue el gobierno anterior con Mauricio Funes, que no tuvo esas responsabilidades en la guerra, que tuvo un miembro de la Comandancia General, que sabe, que puede medir, que puede calibrar este momento histórico para que el país haga un giro. Fíjate que la sala nos está abriendo una gran oportunidad. Yo lo vería así. La sala nos abre una oportunidad que no la hemos tenido. Aunque sea durante por todo el recurso de aunque habeas corpus, por ¿no? la vía que sea, porque aquí el problema es que se abre esta avenida y si no se trabaja en ella adecuadamente, vamos a perder esta nueva oportunidad histórica. Tenemos que hacer la pausa comercial, regresamos en breve. Cuando regresemos vamos a ir al enlace con la Radio 102.9 también, pero tenemos información en desarrollo. Hacemos la pausa y regresamos. Vamos a ir en breve al enlace con la Radio 109, pero antes, Benjamín, algo más que agregar sobre estos casos, ¿no? Bueno, hay varios militares que han sido mencionados en esta situación. La gente se pregunta, bueno, ¿y se va a hacer justicia también del otro lado? Tiene todo el derecho la gente de exigir justicia también del otro lado, pero bueno, desde la parte institucional, pues estamos hablando del caso de la Guinda de Mayo. La Guinda de Mayo y la participación de Montano. Y la participación de Montano, exactamente. Yo quiero decir también de que este país es tan seguro para los criminales que, por ejemplo, y está al revés, ¿verdad? La ley abajo y la impunidad encima, que el testigo que llevó Montano al juicio por el delito migratorio que cometió, ahora ya viene el juicio para ver si se extradita, que probablemente es casi seguro que se extradita a España, porque hay solicitud de la Audiencia Nacional de España, pero el testigo que fue a defender y a decir que era una persona honorable es Mauricio Ernesto Vargas, general del Ejército, ¿verdad? Y ahora diputado, con inmunidad, sí. Allá la Fiscalía lo descalificó, la Fiscalía de Estados Unidos, y le sacó, ¿verdad?, el rosario de delitos que había cometido él también. Lo descalificó como testigo para defender a Montano, porque también a él lo señaló la Fiscalía de Estados Unidos, no Benjamín Cuellar, como violador de derechos humanos. Entonces yo creo que eso es importante decirlo. Como también es importante decirlo que esta sentencia de la sala, su cumplimiento podría ser una buena experiencia piloto para eso que yo planteo, ese plan nacional de recuperación, de recopilación de la información para encontrar personas desaparecidas. El cumplimiento de esta debería de hacerse, ya sea buscando información, y si no niegan la información, dicen que no hay, entonces que busquen el proceso de ubicación de quienes participaron, más de alguno va a hablar, más de alguno va a hablar. Oye, la resolución de la sala es clara, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y si no se hace justicia en este caso, Félix, qué pasa? Bueno, mira, yo creo que justicia se va a hacer, porque si algo caracteriza a esta sala es que cumple con su trabajo y hace bien su trabajo. Que la sentencia o el fallo y le da seguimiento, además. O sea, que salga como uno la quiere o no como uno la desea, eso ya depende de las evidencias. A mí hay varias de las sentencias de la sala que se han dado que no me parecen, pero es como se llevó el caso, cómo se manejó. Ellos juzgan en base a lo que se les presenta. Hay varios casos que... La justicia no es que la sala diga no que se haga, no es la que justicia siga, es que se haga lo que dice la sala. Que se cumpla. Que se cumpla, ¿no? Y que además... pero escuchaste también por ahí decir, mire, ya pasó bastante tiempo, como decíamos. Pero ya dije yo que estos casos no prescriben. Es decir, hay un principio de imprescriptibilidad para los casos como
delitos de lesa humanidad, que es esto. Pero no me refiero a eso, sino más bien en términos de la documentación, de las pruebas, Yo estoy haciendo una propuesta concreta. Porque en derecho, vaya, Mincho, esto porque como no tiene la práctica de los abogados, no conoce que en el derecho procesal hay una forma de suplir los vacíos probatorios, y lo que propone Mincho es totalmente válido, legítimo, que es la forma supletoria frente a la falta de evidencia documental, llamar a los testigos, pues, llamar a la gente que participó en el periodo, tomar sus testimonios. Es decir, la sala puede incluso, mediante este tipo de medidas, ir reconstruyendo. Sí, la autoridad que se demanda, que en este caso la Fuerza Armada, no le provee la información que se requiere para juzgar adecuadamente, la sala puede proveer otras medidas para hacerse llegar la información que necesita y emitir la sentencia correcta. ¿La extradición de Montano de Estados Unidos a España es clave para todos estos casos, incluso para el caso jesuitas? Pues fíjate que yo aquí hablo de justicia transicional. En España se está hablando de la justicia universal. El caso de Montano va a ser clara porque incluso para España va a servir, porque fíjate que España, cuando el caso Pinochet, aplicaba la justicia universal de manera absoluta. Después hubo una reforma a la ley penal española y la limitaron solo a casos en los que España o españoles tuvieran participación. Por eso ya pude juzgar el caso jesuita, por el origen natural pues, de ser españoles de algunas de las víctimas, y eso permitió que no se descalificara el caso, porque hubo una oposición tremenda en España de los sectores conservadores. Creo que el fiscal era Ferroguiño, el de los que más se oponían a que España se involucrara en temas de justicia universal. Lo mismo se hizo en Bélgica, cuando estaba juzgando a Ariel Sharon por la masacre de Sabra y Shatila contra los palestinos. Entonces hay una tendencia también a nivel universal de ir cerrando estos espacios para que se aplique la justicia universal. De hecho, está el Tribunal Penal Internacional, en el cual todavía nosotros seguimos sin entrar plenamente para ser parte de este tribunal, del Tratado de Roma. Bueno, hay toda una serie de mecanismos a nivel internacional que van generando estos espacios en los cuales la justicia ataque a la impunidad, porque teme que no quede la impunidad en estos casos. Yo creo que en el caso de la Audiencia Nacional de España y la extradición de Montano, el juez Eloy Velasco necesita un imputado frente a él para reactivar el caso y sentenciar. Entonces, yo estoy seguro que se va a dar la extradición y que se va a dar la sentencia condenatoria. Montano va a quedar preso en Madrid y el resto de imputados van a quedar presos en El Salvador. O sea, no van a poder abandonar El Salvador a menos que quieran arriesgarse a que los detengan y los manden para la cárcel de Madrid, porque ya va a haber una condena firme sobre ellos y su responsabilidad en el caso de la masacre en la UCA. Yo creo que eso no va a impactar viendo cómo se le ha protegido a estos señores aquí en El Salvador. O sea, observando cómo ha sido la tendencia, ¿verdad? Claro. Permanente, de cómo se le ha protegido. Entonces, en la medida en que el Estado salvadoreño no tome la decisión, y hablo de Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, de que no los protejan, ¿verdad? Que no los impidan la extradición, no van a cambiar las cosas aquí en El Salvador. Solo van a cambiar en la medida en que las víctimas de antes, durante y después de la guerra, y de todos los males, no solo de los males de la impunidad y de las graves violaciones de derechos humanos, de lo que está ocurriendo ahora, de la inseguridad. La gente sigue saliendo del país porque tiene hambre, corre la sangre y busca justicia. Oye, Benjamín, Félix, tengo que ir al enlace con la Radio 109. Tony Cabezas está listo para conversar con nosotros. Tony, gracias por estar de nuevo en este enlace con la Radio 109. Pues hola, buenos días, Romeo. Estamos apenas introduciendo a nuestros invitados, que son la ministra Lina Pol, ministra del Ambiente y Recursos Naturales, y Marco Fortín, presidente de ANDA. Sí. Y un saludo para Félix y para Benjamín, a quienes veo ahí ya pues en plena charla contigo, Romeo. Me imagino hablando del tema de la famosa Guinda de Mayo, como se le conoce a este operativo, ¿no es así? Exactamente, Tony, a propósito de esta resolución de la Sala de lo Constitucional que emitió el fin de semana, donde manda a las autoridades, ¿no?, sobre todo al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, a investigar este caso que sucedió en Chalatenango en 1982. De eso hemos estado hablando. Y, a ver, les pregunto, vamos a ver. Escuché a alguien el fin de semana decir que, bueno, tal vez no van a declarar inconstitucional la ley de amnistía, pero la Sala de lo Constitucional con esta acción podría ir, como dicen, entre comillas, destapando caso por caso. ¿Podría ser así lo que se viene o es un caso muy aislado? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Félix. Bueno, un saludo a Tony y a los invitados. Desde luego, hablábamos aquí de los mecanismos
para activar la justicia constitucional. Y decíamos que la demanda de inconstitucionalidad de la ley de amnistía transita por ciertos mecanismos procesales y lo que ahora se está dando, que es un recurso de habeas corpus, es otro mecanismo. Otra cosa. Otra cosa. Entonces son casos particulares y en el otro va a ser un caso general. No quisiéramos especular que la sala puede estar tratando de generar un ambiente de que sí se pueden ir viendo caso por caso y por otro lado declarar la inconstitucionalidad. Creo que esa es una especulación que puede ser válida a nivel periodístico, a nivel de análisis o de los analistas, pero a nivel jurídico nosotros preferimos darle el beneficio al Tribunal Constitucional de que va a juzgar cada uno de los casos dentro de su propia competencia. La competencia, la jurisdicción de los habeas corpus transita por una ruta procesal y la competencia de los recursos o demandas de inconstitucionalidad transita por otros mecanismos. Así que no quisiera yo mezclarlo. Ok, Benjamín. A ver, Benjamín. Bueno, yo creo que como a falta de información, yo reivindico como derecho humano la especulación. Sí, y como deber humano pensar mal. No, yo creo que estoy de acuerdo con Félix porque son distintos procesos, el de inconstitucionalidad, el de habeas corpus, ¿verdad? Pero que creo yo que sería incoherente de parte de la sala que no declarara inconstitucional, al menos, porque nosotros lo que pedíamos era la nulidad, o sea, que no tuviera efectos retroactivos. Esta ley, entonces sería incoherente ver la ley cómo de se amnistía, aportaba este tema. Sí, de la ley de amnistía, correcto. Sí. Entonces sería incoherente que estuviera resolviendo en estos casos, que no es el primero que resuelve así, ¿verdad? Insisto, ahora que está Tony, reitero el anuncio. Hay una concentración a las 9 de la mañana en el expalo de ULE frente a la Asamblea Legislativa para demandar a la Fiscalía General de la República, me imagino que a la Asamblea también, que se investigue el caso de la masacre de San Francisco Angulo, que es una resolución de la Sala de lo Constitucional sobre un habeas corpus anterior a la que estamos discutiendo en la actualidad. Entonces, yo creo que la Sala sí va a resolver, esperaría yo que fuera la nulidad, pero tiene la opción también de solo resolver la inconstitucionalidad. Ok, Tony. Muy bien. Bueno, ya estamos hablando de otra preocupación y es la escasez de agua. Tenemos un invierno bastante seco, ¿verdad? Y para tal efecto hay aquí dos funcionarios involucrados en el tema. Ministra, ya para entrar en materia, ya comenzó a llover un poquito, aparentemente vemos un poquito más de lluvia, pero esto es solo aquí en San Salvador y donde realmente tiene que llover o la cantidad de lluvia que tiene que caer no es todavía la suficiente o no lo será. No, sin duda, saludos Romeo y por supuesto Saludos. a Félix y a Benjamín. No, aquí nosotros esperando que alguien decrete inconstitucionalidad con el cambio climático, pero como que no va a suceder eso. Y efectivamente no vas a tener agua. Este es un año seco. Hemos tenido apenas el 8 de julio, como anunciamos, una desaceleración de los flujos del este, y eso significa que vamos a tener un poco de lluvia, si lo tuvimos, pero por un periodo muy corto, y vamos a tener esto cada año. Esto se llama cambio climático, y esto es patrones nuevos y diferentes. Y por lo tanto debemos tener una forma diferente ya de hacer las cosas. Tanto con respecto al tema agua, que va a ser una cuestión vital, un impacto fundamental, como con toda la infraestructura que estamos construyendo, la forma en que ordenemos las cosas en este país tiene que ser diferente. Okay. A ver, presidente de ANDA, ¿cómo afecta esto ya un suministro que para muchas personas ya, o sea, no es el óptimo? Bueno, realmente para que el manto tenga una recarga le toma aproximadamente de 2 a 3 años. O sea que nosotros estamos ya, como decía la ministra, sacando el agua de las lluvias de hace 3, 4 años, que como ella bien lo dijo la vez pasada, el efecto del Niño ya lleva aproximadamente 4 años. Y la pregunta que tú me hacías al principio, que si las fallas mecánicas tienen que ver con la falta de agua, sí, porque cuando un pozo baja su nivel y la bomba queda en seco, entonces se quema y entonces hay que cambiarla. Y entonces realmente, como decía Lina, todo lo que tenemos que hacer ahora realmente tiene que estar enfocado a un cambio climático y eso nos lleva realmente a una inversión fuerte como la que estamos haciendo en Apopa, en Santa Tecla, como la que se ha hecho en el interior del país, que en varias ocasiones la platicamos contigo, Romeo, sí. ¿Recuerdas? Que hablamos toda la parte del Bajo Lempa. Sí. Y se me olvidó un saludo especial para Félix, para Benjamín. Saludame a Roberto Mincho.
Gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Bueno, Así está la salió mira, ayer. mira, como dice Tony, ha comenzado a llover en que sea poquito. Desde la sala de lo constitucional también ha comenzado a llover para aquellos. Lo que hay que hacer, no, la para sala, aquellos que estaban escondidos debajo del árbol, ¿no? Y que dijeron, aquí no va a caer lluvia. El cambio climático en la justicia también. El calentamiento global no tiene nada que ver con el calentamiento. El cambio climático en la justicia de este país. hay que hacer reservorios, hay que recoger el agua, porque toda se va para el mar. Ya tenemos un plan hídrico y eso es fantástico. Por primera vez en la historia, primera vez que este país va a tener un plan nacional hídrico que define eso, Félix, dónde tienen que hacerse las obras de ingeniería hidráulica, dónde se tienen que restaurar los bosques que hemos perdido, qué obras hay que hacer para tener reservorios de agua y qué nuevas prácticas tiene que hacer la ciudadanía. Involucrar a la población. En Claro. Haití logramos construir una serie de reservas de agua, que Haití no tiene agua, con ayuda del gobierno brasileño, que había construido más de 1 millón de reservas de agua, tanto para regar huertos caseros que se hicieron con un proyecto del gobierno de Argentina, para proveer alimentación a la gente en un país que tenía muy poca agua como Haití. Entonces, con los brasileños y los argentinos se pueden ver hay esos dos proyectos latinoamericanos. Y son proyectos de desarrollo comunitario que no requiere más que participación de la población. Bueno, saludos para ustedes, para el presidente de ANDA, para la ministra de Medio Ambiente, Tony. Abrazos para ti también. Bueno, un abrazo para Nosotros todos allá en el hacemos- estudio también. Igual. Hacemos una breve pausa, regresamos. A ver, rápidamente, antes de terminar, vamos con Alejandra Canales, que nos tiene información de última hora. Adelante, Alejandra, te escuchamos. Adelante. Muy buenos días, amigos televidentes. Es información en desarrollo desde las afueras de las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica de Río Lempa. Veteranos del FMLN histórico están protestando en las afueras de este lugar debido a la falta de la aprobación de una ley de veteranos, pero también porque dicen estar en contra de la presa El Chaparral y otro tipo de proyectos administrados por CEL. Aseguran que ese dinero que se invierte ahí puede ser utilizado para el pago de pensiones del sector. Además, denuncian un intento de compra de voluntades para que ellos declinen de las diferentes actividades de protesta que desde hace un par de meses tienen. Además, durante esta mañana, alrededor de las 9 de la mañana, se tiene previsto de que otro grupo de veteranos marche desde El Salvador del Mundo hasta Casa Presidencial, también por el mismo tema, la falta de una aprobación de la ley de veteranos. Esta es información de desarrollo. Regreso con ustedes. Buenos días. Gracias Alejandra. Bueno, los desmovilizados que han estado en El Salvador del Mundo, que se van frente a Catedral, que se fueron a la Asamblea, hoy están ahí frente a CEL, ¿no? Andan por varios movilizados. Andan movilizados. Gracias, Benjamín, por haber estado con nosotros. Bueno, gracias. Un gusto. Es un tema importante y creo que hay que mantener la vigencia de esos temas porque, como ustedes dicen, en la medida que se haga justicia sobre esos casos, podemos lograr un país más democrático. Félix, también. Y gracias por ser el único de los únicos que están promoviendo que se discute, que se debate este tema. Bueno, ojalá que demás medios lo hagan también, ¿no? Y adecuadamente, ¿no? Porque sí, es un tema sumamente delicado, sumamente importante, urgente, y ya que la sala abre esta oportunidad, no hay que desperdiciarla, hay que abordarlo adecuadamente. Muchas gracias, Félix. Y Benjamín Cuellar, a ustedes gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana, martes, a las 5:30. Es todo. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó